el Señor quiere con nosotros, pero vamos a orar primero, ¿les parece? Amén. Amado Dios y Padre Celestial, gracias, soberano Rey de Gloria, gracias, soberano Rey de paz, por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias, Padre Santo, porque tú permanentemente estás manifestando tu amor a mi vida, Señor. A mí, Padre Celestial, que no lo merezco, Señor, a mí que he sido desobediente, Señor. Sin embargo, tú me has llamado, Señor, y yo acepté la invitación, Señor, ese ofrecimiento de salvación por medio de tu sangre, Señor. Y estoy aquí esta noche con la intención de servirte a ti, Señor, con la intención y el deseo de glorificarte a ti. Te pido y te suplico que me llenes de sabiduría, que me llenes de entendimiento, que trabajes en mi mente, que trabajes en mi corazón con tu Espíritu Santo, para que sea transformado conforme, Padre Celestial, a tu visión y no la mía. Te lo pido y te lo suplico en el eterno nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Habla uno con la gente y ellos te hablan de las necesidades, ¿no? Y algunos dicen, no, yo tengo necesidad de comer, de ir para allá nada más. Pero nosotros tenemos que reconocer que hay muchos elementos en los cuales nosotros definitivamente necesitamos del Señor. Y hoy vamos a hablar de cómo para nosotros debe ser una necesidad que nosotros prediquemos la palabra de Dios, que nosotros hablemos de Dios y que nosotros permanentemente estemos en el ejercicio de la oración para la difusión del Evangelio y sobre todo en estas épocas. Ahorita en la apertura yo les pedí el favor que abrieran sus libros en Isaías 48 del 17 al 18 y el Señor les decía cómo en esos dos textos nos hablaba el Señor de cómo Él cuidó al pueblo, trató al pueblo, les demostró que cumplía las promesas, pero que al mismo tiempo el Señor llegó un momento donde les dijo, si ustedes hubieran prestado atención a mis palabras, a mi mandamiento, su paz hubiera fluido como fluyen los ríos y tu justicia se hubiese visto como las olas del mar. Simple y llanamente, si nosotros estamos pendientes de la palabra, del llamado del Señor, si nosotros estamos difundiendo la palabra del Señor. Amén. Ahorita le voy a pedir el favor que abramos nuestras Biblias en el libro de Tesalonicenses. Tesalonicenses, capítulo 2, Tesalonicenses, capítulo 2, de los versículos 1 al 5. Perdón, corrijo. Es segunda de Tesalonicenses, corrijo, capítulo 3, de los versículos 1 al 5. Segundo libro de Tesalonicenses, capítulo 3, de los versículos 1 al 5. Amén. Vamos. Segunda de Tesalonicenses 3, del 1 al 5. Y dice así. Por último, hermanos, oren por nosotros, para que el mensaje del Señor se difunda rápidamente y se reciba con honor, tal como sucedió entre ustedes. Oren además para que seamos librados de personas perversas y malvadas, porque no todos tienen fe. Pero el Señor es fiel, y Él los fortalecerá y los protegerá del maligno. Confiamos en el Señor, de que ustedes cumplen y seguirán cumpliendo lo que hemos enseñado, que el Señor los que el Señor los lleve a amar como Dios ama y a perseverar como Cristo perseveró. Entonces encontramos unos puntos ahí bien bonitos, ¿no? En esa recomendación de el profeta, del apóstol Pablo a esta iglesia que está ubicada en Tesalónica. Tesalónica era un puerto al cual llegaba mucha gente y hubo personas que intentaron meterse allí en medio de la iglesia y empezaron a decir, a torcer las enseñanzas, y una de las cosas que decían era, ya la segunda venida se dio porque Cristo resucitó. Cuando Cristo resucitó ya se dio la segunda venida, así que continúen. Y Pablo tiene que empezar a explicar en la primera y en la segunda carta, pero sobre todo en la segunda, hace un hincapié diciendo, no se crean ese cuento. Hay una promesa que se ha de cumplir y empieza Pablo a explicar a la iglesia en Tesalónica por qué no podían distraerse de lo que realmente el Señor estaba hablando, para que no cayeran en costumbres que se supone de las cuales ya tenían que estar libres, porque ya pertenecían al Señor, porque ya obraban conforme a lo que el Señor
les había hablado. Por ejemplo, cuando uno mira en el orden, en el capítulo 1, Pablo se ve que está animando al pueblo cristiano, porque ellos en ese momento están sufriendo persecución, ¿no? Y él les pide el favor que en medio de esa persecución que están viviendo, ellos sean fuertes, que perseveren en medio de esa dificultad que como iglesia están viviendo. Ya en el capítulo 2, en el capítulo 3, que estamos leyendo aquí una primera parte, en esos capítulos confrontan esos falsos rumores que anunciaban que los últimos tiempos ya habían pasado, que la gente podía otra vez andar en su recocha, como digo yo, en su desorden de vida. ¿Listo? Entonces, Pablo en ese sentido llega el momento en el cual se dirige al pueblo y con una manera de hablar muy de juicio, ¿no? Con una necesidad de ser atendido. Dice Pablo, y se toma él el trabajo de explicar qué va a ocurrir en los últimos tiempos. Y cuando explica él qué va a ocurrir en los últimos tiempos, y mi hermano, preste atención a eso. Lo que Pablo está diciendo no es atemorícese, lo que Pablo está diciendo no es salga corriendo, llénese de miedo, no. Pablo no quiere decir eso. Pablo lo que nos está diciendo es, con mayor razón, ahora que se acortan los tiempos, usted esfuércese en predicar la palabra del Señor a todo tiempo y a todo el que pueda. Miren, la palabra de Pablo nos está recordando que mientras el mundo avanza hasta su punto final, nuestra esperanza en la eternidad nos fortalece para vivir cada día en medio de un ambiente que rechaza a Cristo. Se vivió en esa época y se vive en la época actual. Durante las manifestaciones había gente que preguntaba, ¿y dónde están los cristianos? Y cuando como iglesia fuimos a compartir esta agua de panela y esta palabra de salvación, llevamos también algunas canciones, reconozco, con un enfoque más juvenil, llamamos la atención. Y hubo personas que se nos acercaron, nos permitieron orar, entregamos unos elementos de primeros auxilios que hermanos de nuestra congregación donaron para que nosotros lo entregáramos a esos muchachos que están ahí en primera línea. Oramos por ellos, hablamos con ellos. Y mientras hablábamos, uno de ellos decía, por fin vino alguien de la iglesia cristiana. Fue curioso, ¿no? Nosotros fuimos con unas camisetas que nos identificasen. Unas camisetas que originalmente mi esposa las consiguió para identificar a los maestros de escuela dominical. Ya, pero que en este momento, pues lo que sucedió, las llevamos para mostrarnos como parte de la congregación de la iglesia Filadelfia. Me llamó la atención, mis hermanos, y cuando estábamos ahí, uno de los muchachos dijo esas palabras. Se me acercó, nos agradeció, recibió el agua de panela y dijo, por fin vemos una manifestación de la iglesia cristiana aquí en este lugar. Sin embargo, mientras nosotros estábamos ahí, sí había gente cristiana. Había un señor que se nos acercó a señalarnos algunos actos que estaban haciendo algunas personas ahí en medio del lugar, que sí estaban haciendo unos rezos y unas cosas. Pero el hermano, con todo respeto, se concentró más en señalarme lo que estaban haciendo ahí, en lugar de predicar la palabra del Señor. Nosotros no fuimos de una manera ostentosa, fuimos con una camiseta, con ese grabadorcita negra que ustedes ven acá atrás. Con eso fuimos, la pusimos la memoria mientras entregábamos la agua de panela. Hay un devocional de 5 minutos y se logró hablar. ¿A qué me refiero con esto? El pueblo cristiano no debe ser ajeno a una situación social como la que está viviendo el país. El pueblo cristiano tiene que manifestarse de alguna manera. No es, si usted no quiere participar, yo no le estoy invitando a que salga a protestar, ¿no? Pero sí tenemos que manifestarnos. Una manera de manifestarse es orando usted en su casa. Tenemos que participar. Una manera de participar es como lo que hicimos, llevando la palabra. Pero el pueblo cristiano está como que se quiere encerrar en una cápsula y no darse cuenta de lo que está pasando alrededor nuestro. Todas estas cosas, todo esto que estamos viendo es una muestra de que los tiempos se acortan. O sea, ya se presentó en Francia, ya se presentó en Estados Unidos, en Japón, en Rusia, en tantos lugares del mundo. Y esto no puede ser coincidencia. La palabra del Señor es clara cuando nos dice que hay que van a haber rumores de guerra. Pero también Jesús es claro cuando dice, no será el fin, ese va a ser los inicios del dolor del parto. Pero aún así,
Tenemos que nosotros que estar pendientes y avisados. Y si tú notas algo, como lo que notó este personaje mientras estábamos entregando el agua de panela, entonces ora, entonces habla, entonces denuncia, entonces di eso no debe ser. ¿Saben qué fue lo particular? Y si quieren pueden preguntarle a mi esposa. Nosotros estábamos alejados mientras el tipo hacía sus rezos. Cuando nosotros nos acercamos al área donde él estaba haciendo sus rezos con las canciones cristianas, automáticamente el tipo dejó de hacer sus rezos, se quitó de ahí y nosotros pudimos continuar entregando la agua de panela y llevando palabra del Señor. El pueblo cristiano debe entender que aún en medio de una situación adversa, nosotros tenemos que aprender a predicar la palabra de Dios, aún en un ambiente donde no quieren recibir palabra o donde nos da la impresión que no quieren recibir palabra. Nosotros como creyentes tenemos que entender algo. La humanidad necesita de Cristo, solamente que la humanidad no quiere aceptar la necesidad tan grande que tiene de Cristo. Mire, cuando Pablo dice esto, nosotros entendemos, hablaba con algunas personas donde decíamos que una de las principales características que tenían los profetas en el Antiguo Testamento no era tanto que se adivinaban o no adivinaban lo que estaba sucediendo, era que pudiesen entender los tiempos, que pudiesen entender lo que está sucediendo. ¿Y qué está sucediendo? Mira, a veces el mundo alrededor nuestro parece un caos que no logramos comprender, no logramos entender. Esta carta a Filipenses, esta segunda carta, nos brinda algo estable, una visión, una perspectiva eterna con la cual nosotros podemos evaluar esos estándares cambiantes de la sociedad. Y cuando nosotros entendemos esos estándares que permanentemente están cambiando de una sociedad que no entiende su necesidad de Cristo, es allí cuando nosotros tenemos que llegar con la palabra del Señor. Yo no te estoy, como diría el pastor William Valencia, no es cuestión de metodología, es cuestión de principio. Llega con la palabra del Señor. Con Dolly y con mi mamá hablábamos y decíamos, bueno, el Señor denunció que ahí estaban haciendo sus rezos. Nosotros sabemos a qué venimos. Y allí está la clave. El entender cuál es tu llamado, el entender cuál es tu ejercicio, a qué fuiste enviado a ese lugar donde el Señor te tiene. Mire, estos capítulos, que 1, 2 y 3, que ahorita estamos enfocados en el 3, nos revelan que debe ocurrir ciertas cosas antes del retorno de Jesús. Y nos animan, nos instan a confiar plenamente en que Dios cumple su palabra de redención. Dios la cumple. Eso sí, no tiene pierde. Diría mi papá, tiene más reversa un avión en el aire. La iglesia es exhortada a tener templanza, a tener firmeza y a perseverar, a mantenerse fielmente en un servicio diligente y digno hasta que Jesús regrese. Mire, mi hermano, situaciones como las que estamos viviendo nos animan a entender de que la batalla que nosotros estamos viviendo es una batalla dura contra poderes espirituales que nosotros no alcanzamos a entender, invisibles, que el mundo no alcanza a entender, que nosotros deberíamos entender, corrijo. Esa fuerza está tramando algo bajo de esa superficie de la vida cotidiana. Nuestra defensa es orar para que Dios nos proteja del maligno y nos haga más fuertes. Miren, nosotros debemos tener en cuenta que nosotros, cuando oramos al Señor, debemos pedir fuerzas y ayuda a Dios para poder realizar el trabajo que tenemos que realizar. Nosotros tenemos que pedirle al Señor que nosotros debemos tomar en serio las amenazas que siguen a la iglesia en esos ataques espirituales. Y para nosotros fortalecernos como buen equipo tenemos que unirnos a aquellos que son maduros en el Evangelio, con aquellos que hablan la verdad en el Evangelio. Miren, uno de los problemas que yo veo en estos movimientos que se levantan es, si usted mira internet, que tal iglesia cerró, que tal líder de alabanza se declaró
de la comunidad de aquí, que este se apartó porque no cree en Dios, que tenemos una persona que pasa, mire, parte de eso es que nosotros estamos, no estoy diciendo que no valoremos la juventud, pero estamos asumiendo como héroes de la fe, entre comillas, a personas que no tienen experiencia y nos estamos olvidando de estos hermanos mayores que han luchado, que han vivido, que han trabajado y que se han fortalecido en el Señor. Rodeémonos de esas personas. Seamos discipulados por esas personas que tienen la experiencia. Estudie la Biblia para que usted pueda reconocer la forma en la que el Satanás se está moviendo y practique lo que en medio de los procesos que hemos vivido, en medio de nuestras maneras en las que nos hemos formado. Si tu hermano te ha enseñado a orar, ora. Si tu hermano te ha enseñado técnicas para leer la Biblia, hazlo. Pon en práctica todo lo que has aprendido dentro de la iglesia. Algo que es impresionante es la forma en la que nosotros podemos ordenar nuestro pensamiento cuando empezamos a memorizar la escritura, cuando empezamos a memorizar la palabra, versículos bíblicos. Yo no te estoy diciendo que aprendas todo el Salmo 119 y me lo tenés que recitar mañana, no. Toma un versículo, léelo, memorízalo, interiorízalo y aplícalo. Esos son elementos muy importantes que nos ayudan a preparar para poder sobrevivir a esos ataques que el mundo nos está lanzando. Mire, iglesia, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue con la iglesia en Tesalónica, de esa manera Pablo está pidiendo a la iglesia actual que nosotros oremos. Pero en ese momento Pablo está pidiendo que oren por él. Ahora oremos los unos por los otros. Nosotros no podemos orar únicamente para un beneficio personal. Le escuchaba ayer en la tarde a mi esposa dialogar con mi hermana Raquel, y mi esposa le decía a mi hermana Raquel que ella se había sentado. Ella no sabía que yo estaba escuchando, yo estaba acá trabajando, pero alcancé a escuchar cuando mi esposa decía: uno pide al Señor, dame, 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 dame. Y ella decía, y comprendí que estaba haciendo una petición egoísta del Señor. Así que mi esposa tomó la decisión de cambiar su oración y decir: Señor, úsame para bendecir a otros. Y su vida cambió. Esa mujer es muy inteligente y hay mucha sabiduría. A veces no estoy de acuerdo con ella en todo, pero eso no quiere decir que no la amo. A veces ella no está de acuerdo conmigo en todo, pero estoy seguro que eso no quiere decir que no me amo. Mire, no ore para su propio beneficio, ore para que la verdad pueda vencer todo obstáculo y que siga ese proceso, que siga prosperando, que así como sucedió en la iglesia primitiva, continúe expresándose ahora. Me llama mucho la atención cuando nos da la impresión de que como que está presa, como que está encerrada la palabra del Señor. Y no es así. Miren, hay personas que pueden, dentro de tu labor ministerial, querer hacer algo para impedir que tú crezcas y te desarrolles ministerialmente hablando. Pablo cuando habla de la verdad, él lo habla como si fuera una persona. Y de hecho lo es Cristo. Y la verdad tiene mucha vitalidad. El Evangelio corre, el Evangelio es glorificado cuando es aceptado. Miren, ellos glorificaban a Dios en los apóstoles porque ellos corrieron, caminaron y llevaron su palabra aún en los escenarios más absurdos y más adversos. ¿Usted cree que ahorita está duro? Hubiera visto cómo le tocaba a ellos. Por eso el hecho de ser cristianos ahora nos deja predicar como pasó estos días. En esa época no. Miren, dice la palabra: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. No sea perezoso, no sea perezosa. Anuncie la palabra del Señor. Cada que usted tenga la oportunidad, predique la palabra del Señor. No se canse, continúelo haciendo. Yo le puedo asegurar que el Señor lo respalda y la respalda. No se canse de alabar y glorificar el nombre de Dios. Amén. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Amadísimo Dios y Padre Celestial, a ti, Señor, sea la gloria, a ti, Señor, sea la honra, a ti sea la alabanza, Señor, a ti sea la adoración. Estamos aquí delante de tu presencia, Señor, con la intención de alabarte y de glorificarte, Señor.
Permite que tu iglesia abandone esta comodidad en la que estamos, Señor. Nos levantemos, oremos y llevemos tu palabra a donde tu palabra necesita ser llevada. Esos vándalos, como le estamos diciendo ahorita en estos momentos a estos jóvenes, situados en distintas partes de la ciudad, esos a quienes tildamos de vándalos, necesitan tu palabra, necesitan un encuentro contigo. Gracias, Padre Celestial, por siervos y siervas que has puesto ahí en medio, Señor, que están haciendo la labor que nos corresponde, que es predicar tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, mi Señor y Salvador. Amén, amén, amén. Familia, estemos pendientes de lo que nos puedan decir por los medios de comunicación para saber si este domingo abrimos o no el culto. Estamos pendientes, yo quiero abrir, pero también quiero cuidarlos. Amén, quiero estar pendiente. Estén pendientes de qué dicen los noticieros. Si ustedes llegan a dar cuenta de alguna noticia antes de que yo comparta en los grupos de WhatsApp o en los medios de comunicación, por favor me avisan. Amén. Que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde. Saludes a la familia.